Me había perdido en las faldas del Iztaccíhuatl. Estaba tranquilo porque aún tenía varias horas de luz del día para regresar al Paso de Cortés, donde había dejado mi camioneta. El frío era intenso, el viento quemaba el rostro, las puntas de mis dedos ya dolían, y el aliento formaba nubes blancas que desaparecían en segundos. La nieve crujía bajo mis botas, y la señal del celular había desaparecido unas horas antes. Cada árbol, cada roca parecía idéntica, y por más que intentaba regresar sobre mis pasos, la montaña me llevaba más adentro. Pero justo cuando comenzaba a desesperarme, vi a lo lejos una luz débil que parpadeaba. No sé de dónde saqué fuerzas, pero caminé hacia ella, cuidando de no resbalar por la nieve. Al llegar, descubrí una pequeña fogata, y junto a ella, un anciano. Tenía la piel morena, el rostro marcado por arrugas profundas y unos ojos que parecían el cráter de un volcán. Él se quedó mirándome con seriedad, y de pronto abrió la boca y dijo: Estás perdido, ¿verdad? No temas, muchacho. Los que se pierden en estas montañas siempre son guiados hacia donde deben ir. Ven, toma asiento. Al principio desconfié un poco, pero por el cansancio y el frío me senté junto a él. El calor apenas se sentía, pero era mejor que el yugo helado del exterior. La neblina se espesaba alrededor, como si el mundo se comprimiera en ese claro diminuto. En el silencio intermitente, los crujidos de la madera sonaban, el susurro del viento silbaba, y mi propia respiración se escuchaba tan clara que por un momento fui consciente de cómo exhalaba e inhalaba, como nunca más lo había hecho. Entonces, el anciano interrumpió la calma y comenzó a hablar con una voz grave, pausada, que parecía confundirse con el viento. Aquí, en estas tierras de fuego y nieve, nació una historia que los dioses mismos dejaron escrita en la eternidad. La historia de la doncella Iztaccíhuatl y el guerrero Popocatépetl. El anciano me miró fijamente y empezó a relatar la leyenda como si lo hubiera presenciado él mismo. Hace muchos siglos, en los tiempos en que el sol se alzaba con más fuerza, existió una hermosa princesa llamada Iztaccíhuatl, hija única de un cacique tlaxcalteca. Ella era hermosa como la luna, delicada como el rocío matutino, y tenía un noble porte. Su corazón pertenecía al guerrero más valiente de su pueblo, Popocatépetl, un joven intrépido, fuerte y también noble, que había demostrado su valor en incontables batallas. Cuando estalló la guerra entre su pueblo y uno rival, Popocatépetl fue convocado para luchar, pero antes de partir, pidió la mano de Iztaccíhuatl al cacique. Su padre, orgulloso, aceptó, pero puso una condición: que el guerrero volviera victorioso, con la frente en alto y con la gloria para merecer a su hija amada. El anciano palmeó una brasa casi consumida, y las llamas saltaron un instante, como avivadas por su relato. Durante la ausencia de Popocatépetl, los rumores comenzaron a tejerse. Un guerrero enemigo, celoso y resentido, difundió que Popocatépetl había caído en combate. Aquella noticia falsa llegó hasta los oídos de Iztaccíhuatl. La princesa, abatida por el dolor, se recluyó en su aposento, vendiendo todo su ser
de la esperanza de su regreso. Pero al no llegar mensajes, al no llegar noticias, su dolor se convirtió en sombra. Pocos días después, murió de pesar, con el corazón estrujado, con la certeza de que aquel amor jamás volvería. El anciano hizo una pausa profunda, mirando al cielo, como si dejara que la nieve se cargara de solemnidad. Cuando Popocatépetl regresó, victorioso, con banderas y tambores, esperó encontrarse con su amada, pero le recibieron con silencio y con tristeza. Iztaccíhuatl ya no vivía. El guerrero sintió que el mundo se le quebraba. Sin decir una sola palabra, tomó su cuerpo embalsamado, lo acomodó sobre sus hombros y caminó hacia las montañas más altas. Al llegar allí, rodeado de laderas, la recostó besándola en la frente y encendió una antorcha que jamás se apagaría, prometiendo velar su sueño eternamente. El anciano levantó la vista hacia la neblina. Los dioses, conmovidos por su amor y lealtad, los transformaron en volcanes eternos. Ella yace como la mujer dormida, el Iztaccíhuatl, y él permanece de pie, el Popocatépetl, con el corazón encendido, rugiendo con fuego y humo para recordar a todos que aún vela por su amada. Yo lo escuchaba sin atreverme a interrumpirlo. Cada palabra parecía darle más fuerza a la fogata, que chisporroteaba como si repitiera la historia con su propio lenguaje de brasas. Cuando terminó, la fogata se apagó de golpe, y todo quedó en silencio. En ese instante, se escuchó una explosión a lo lejos. Un resplandor rojizo iluminó el cielo desde la cima del Popocatépetl. Yo sentí como la tierra vibraba bajo mis pies. El anciano se puso de pie. Lo miré y me estremecí. Sus ojos brillaban con un fuego intenso, imposible de apartar. Con voz firme, señaló la montaña y dijo: No temas, hijo. Es solo una de las tantas fumarolas que exhala el volcán. Ibas en la dirección equivocada. Regresa por donde venías. Y cuando encuentres un sendero, tómalo a la derecha. Asentí en silencio, pero me quedé hipnotizado por el color de sus ojos. Entonces, otra fumarola rugió en lo alto, iluminando la montaña con un resplandor aún más fuerte. Giré la cabeza hacia la cima y cuando volví a mirar al anciano, ya no estaba. No había pasos, no había rastro alguno, solo la neblina que giraba suavemente, como si se lo hubiera tragado. No sentí miedo, sino incredulidad. Saqué mi celular y aunque no tenía señal, tomé una foto de la fogata apagada. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba comprobar después que no había sido un sueño. Seguí el camino que él me había indicado, aunque titubeante al principio. De pronto, el sendero apareció entre la maleza helada y las piedras se veían erosionadas. Cada paso se sentía guiado. La tormenta de la montaña parecía contemplarme y para mi sorpresa, cada uno de esos pasos me acercaba con exactitud hacia las cabañas. Cuando por fin llegué, estaba agotado. Revisé mi celular y ahí estaba la fotografía. En ella se veía el círculo de piedras, junto a las brasas consumidas. Eso era una prueba de que no había imaginado nada. Pero esa tarde entendí algo. Las leyendas no son cuentos olvidados. Permanecen vivas, ocultas en las montañas, esperando al viajero que esté dispuesto a escucharlas. ¿Y yo? Yo fui uno de esos viajeros.